Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos de la web. Estamos aquí con una persona muy especial que nos ha venido a visitar aquí a Toluca, pues a esta misa de sanación que pues ha organizado el Padre Lalo en la Parroquia de la Transfiguración. Bienvenido, Winston Castro. Muchas gracias. Él es de República Dominicana y bueno, pues queremos compartirles pues un gran testimonio que tiene de vida, especialmente con el encuentro con nuestro Señor. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, de comentar hay muchas cosas que comentar y siempre cuando vamos a hablar del Señor hay mucho argumento, hay mucho que decir. Y cuando nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios, la palabra es como espada de doble filo, penetra lo más profundo del ser humano, lo dice en el capítulo 4, versículo 12 de la carta a los Hebreos. Y también pues nos lo dice el Señor cuando manda a Ezequiel a hablarle al valle de huesos secos. Imagínate, Dios da una orden y el profeta cree, el profeta obedece. Y así se encuentra hoy la humanidad. Estamos viendo que el hombre está viviendo en un valle de huesos secos. Hace falta un poco más la proclamación, la anunciación de la palabra. Y qué bueno que ustedes están utilizando este medio por el cual se puede llegar a tantas personas, utilizar la parte cibernética como se puede usar para tanto mal, ustedes lo están usando para bien. Hablar de mi relación con Dios ocurrió hace unos 17 años. Como cada persona, como cada ser humano, tiene un tiempo de desierto en su vida, un tiempo de ausencia de Dios. No porque Dios se ausente del ser humano, sino porque Dios nos dio libre albedrío, nos dio la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Y siempre nosotros tomamos las decisiones que nos llevan al fracaso. Pasó un tiempo de mi vida que ocasionó mucho trastorno, tanto emocional como espiritual. Sentí la dejadez, la ausencia de Dios, el desprecio de Dios. Siempre normal, uno como ser humano siempre culpa a Dios. Siempre queremos culparlo a Él porque decimos que Él es el creador, el que lo puede todo. Cuando nos sucede una desgracia, venimos reclamándole o exigiéndole a Dios. Cuando un padre y una madre pues tienen problemas con un hijo, tienen conflicto con un hijo, lo primero que dicen, ¿por qué Dios me concedió un hijo como esta persona o como aquella persona? Yo vengo de una familia muy pobre, una familia muy humilde, una familia de muy escaso recurso espiritual. Hablo de unos 44 años atrás, cuando yo comencé a ser formado en el vientre de mi madre, pues hubo muchas complicaciones. Ya mi mamá tenía a mi hermano mayor que me lleva un año, estaba pues simplemente de un año y estaba embarazada de mí. Su embarazo fue un poquito complicado, un poquito desastroso, el comportamiento de mi padre. Mi padre era un hombre de mucho trabajo y sigue siendo un hombre ejemplar de mucho trabajo, pero tenía una debilidad, tenía la ausencia de Dios, vivía solo en tiniebla, en oscuridad. Cuando él se dio cuenta que mi mamá estaba embarazada, pues mi papá comenzó a sentir pues un poquito de inseguridad. ¿Será mío o no será mío? Y mi papá comenzó a negar que esa criatura era de él y comencé a desarrollarme con la negación de mi propio padre. Y esto comenzó a afectar emocionalmente a esta criatura. Fui creciendo, pero en un matrimonio donde había mucho maltrato. Mi papá siempre llegaba embriagado, bajo efectos de alcohol, siempre llegaba pues ensuciado de las mujeres de la calle, de la prostitución. Era un hombre que vivía pues de una manera desenfrenada, no tenía control de sí mismo. Es bueno que el hombre trabaje, pero dice el Señor pues que saque provecho del trabajo, pero no para de desperdiciar lo que hace. Cuando yo estaba desarrollándome a los 6 meses, mi mamá, pues de manera muy necia, de manera muy tonta, podríamos decir, sin llevarla pues al desprecio, mi mamá tomó una decisión muy cobarde. Ella comenzó a creer, a practicar la superstición. Ella quería buscar la manera como a través del espiritismo, del curanderismo, buscar la manera de cómo arreglar la situación con mi papá. Pero iba de mal en peor, porque cuando dice Deuteronomio 18, que cuando nosotros practicamos estas cosas paganas, pues Dios aborrece nuestro comportamiento y lo que engendramos es maldición sobre nuestra vida. Entonces mi mamá fue donde una curandera, en mi país le decimos una espiritista, y le pidió ayuda qué podía hacer para impedir que esa criatura se desarrollara. Pues mi mamá tomó las raíces que le dio e intentó 3 veces tomarla, la tomó 3 veces intentando abortar, pero Dios tenía un plan. Como dice la palabra en Jeremías 1:4, si hay alguien que está en sintonía a través de esta grabación,
pues quizás está pasando por ese proceso, quizás ha pasado por un proceso de rechazo, de abuso, de maltrato, de abandono, quizás no se siente amado por papá o por mamá. No podemos culparlo porque nosotros no sabemos las raíces que vienen arrastrando nuestros padres. Por eso yo siempre enfoco, cuando trabajamos en sanación interior, de dónde viene la criatura, de dónde procede, cuáles son los padres y qué viene arrastrando, cuáles son las personas que engendraron esta criatura, qué familia, de dónde provienen. Y esas son las afecciones intergeneracionales que van destruyendo y van desmoralizando al ser humano. Pues mi mamá intentó abortar, pero Jeremías 1:4 dice que antes de formarte en el vientre de tu madre, ya yo te conocía, yo te había escogido, te había consagrado, había una consagración, aún no entendiéndolo yo, aún no teniendo la capacidad de comprender el propósito de Dios, porque en Romanos 8:28 el apóstol Pablo nos dice que Dios permite todo para el bien de aquellos que Él ama, a los cuales Él llamó conforme a su propósito. O sea, Dios tiene un propósito. Pero ¿por qué? La pregunta que yo me hago, ¿por qué el ser humano siempre busca a Dios cuando fracasa? Cuando ya hay problemas, cuando ya la tormenta ya llegó, ¿no? Buscamos a Dios cuando nos sentimos, como decimos en Dominicana, con la soga al cuello, cuando no hay salida. Pero Dios, Él es el que inicia la búsqueda. Recordemos en el Génesis, en el capítulo 3, el pecado de Adán y Eva, huyen de Dios, pero Dios sale a su encuentro. Dios siempre toma la iniciativa. Y como el profeta Jeremías lo anuncia en su capítulo 1, había una consagración, había un llamado, había una separación. Pero esa criatura que fue escogida por Dios fue desarrollándose en un ambiente muy doloroso. Pues yo nací milagrosamente de 6 meses y 3 semanas, de medio kilo. Cuando los médicos me vieron, me dijeron a mi mamá que esa criatura, si se salvaba, pues iba a ser